El maestro dijo a sus discípulos: no crean que he venido a acabar con la ley y los profetas. No he venido a acabar sino a darle plenitud. Les aseguro que antes pasarán el cielo y la tierra, que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. El que se salte uno de los preceptos menos importantes y se los enseñe así a los demás, será la persona menos importante en el reino de los cielos. Pero el que cumpla y enseñe será grande en el reino de los cielos. Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versos 17 al 19. ¿Cómo observar, cumplir, mantener la ley de Dios? De manera que la práctica de la ley de Dios le muestre a una sociedad el cumplimiento de esa ley, el testimonio que la persona da cuando cumple la ley de Dios. Como que se mueve la persona en algo que llamaríamos la lógica del amor de Dios, representada en una ley que se descarga en la caridad, en la justicia y en la misericordia. Notas amables a la palabra de Dios, miércoles 10 de junio, año 2020. La ley de Dios. Bien interesante que la palabra de Dios, la Sagrada Escritura, la liturgia de la Iglesia Católica nos permita hoy pensar en un tema que se llama la ley de Dios. ¿Cómo maneja el ser humano la ley de Dios? ¿Cómo la entiende la ley de Dios? ¿Será que la ley se la inventaron para que los demás la cumplan o para una evangelización basada en la ley de Dios, como creyendo que marcar la ley es lo que tiene que hacer cada persona? ¿Qué cantidad de errores había antes de que Jesús de Nazaret dijera: no vine a acabar con la ley, sino a darle plenitud a la ley? ¿Por qué será que al maestro se le ocurrió pensar en esa posibilidad? Mientras en la cabeza de un ser humano puede ser importante como aplicarle la ley a los demás, es bien bueno y sabroso cuando no me la aplican a mí mismo. Es tan bueno para una persona hablar en contra de otra y decir que no cumple la ley, que no da testimonio, que esa persona no cumple con la palabra de Dios. Y como Jesús de Nazaret advierte hoy: el que cumpla y enseñe la ley de Dios en su plenitud será más grande en una sociedad. La persona que prometa, que logre cumplir eso, de escuchar la ley, de llevarla a su plenitud, de no quedarse pegado allá en la ley, de no ser ese tipo de persona que no le perdona media a los demás. Como decirle: usted no está cumpliendo la ley, hágame el favor y se va de aquí. Como decirle a una persona que se haya separado, como decía el Papa en alguna explicación, que ya no conviva porque se divorció, pero está escuchando la palabra en un templo desde lejos. Nadie está diciendo que está comulgando, simplemente está ahí. ¿Por qué tiene que haber una persona que le restregue en la cara eso tan maluco de decirle: usted como que no es digno de estar aquí? Eso es lo que el Papa decía en alguna ocasión, el Papa Francisco. ¿Por qué será que a veces no sabemos manejar la ley de Dios y ofendemos tan maluco a las demás personas? ¿Por qué será que es tan bueno saberse la ley de memoria y como recitársela a los demás y no aplicársela a la misma persona? ¿Por qué será que no será mejor ir al capítulo 5 del Evangelio según San Mateo en el versículo 19 y leer esa frase tan sabia? El que cumpla y enseñe la ley de Dios, la practique, le dé ejemplo a los demás tal como Dios la quiso enseñar, será el más grande en el reino de Dios.
el que sea tan respetuoso de la Biblia, aquella persona que no sea manipuladora, ventajosa, que le cambia una tilde, una coma, una letra a la palabra de Dios, la interpreta de una manera fundamentalista, legalista. A eso le llamamos en la sociedad una persona legalista, la persona que no tiene una interpretación de la ley, que no perdona ni media, sino que le ajusta la ley a los demás. Y por ahí mismo los condena. Ese era un problema que estaba en las comunidades. Y como era un problema de las comunidades, entonces el evangelista San Mateo escribe para corregir eso en nombre de Jesús de Nazaret y decirles eso a las comunidades que creen en Jesús resucitado, vivo, presente, que superó el pecado, la tentación y la muerte. No puede ser una cantidad de gente dándose con la letra de la ley. No podían estar en contra de la ley, ni podían tampoco encerrarse en la observancia de la ley. Como decirle, mire, aquí le traemos a esta mujer que la descubrimos infraganti en adulterio. ¿Cómo así? Sí, nos dimos cuenta que cayó en el adulterio. Y entonces Jesucristo les dice, bueno, si ustedes se dieron cuenta de eso y le quieren aplicar la ley, pues aplíquesela. Si usted cree que solucionarle el problema a esta mujer es aplicárselo, pues aplíquele la ley. Si usted cree que está sin pecado y esta es una persona muy limpia, pues tírele al otro la primera piedra. Y cuenta la Biblia que los viejitos dejaron las piedras en el suelo y se fueron en silencio. Jesús enseña la plenitud de la ley. Y la plenitud de la ley en un católico, en un cristiano, en una persona de misa, en una persona creyente, en una persona de oración, tiene que ser el amor, la caridad y la misericordia. Si no es eso, está totalmente lejos de la Biblia. Eso no es ley de Dios. Al igual que Jesús de Nazaret mostraba en la práctica cuál es el objetivo de la ley, que es la práctica de la caridad, de la misericordia, de la bondad de la gente. San Pablo, en el capítulo 3 de su carta a los Romanos, basta leerse los versículos 21 al 26 para darse cuenta cómo San Pablo también educaba a la gente en materia de la ley y cómo les hacía ver cuenta la ley que ya conocían, la nueva ley que les trajo Dios, la ley que ya conocían de Moisés, y de pronto decirle a Jesucristo, oiga, y si una persona se casa y resulta que murió y no dejó hijos y quedó la viuda y la viuda se casó con tantos hermanos, tampoco hubo hijos, entonces ¿de quién es la viuda? ¿Y a usted quién le enseñó toda esa cosa tan enredada? Pregunta a Jesucristo y le contestan los judíos, pues esa es la ley de Moisés. Eso dejó listo. Moisés les enseñó eso, pero es porque ustedes son como terquitos y ustedes son también que si una persona cae en adulterio y cae en esto, entonces hay que repudiarla. Y comienza un alegato bien sabroso y bien bueno con una persona que piensa que la ley es como para imputarla sin interpretarla. Los que son abogados y los que estudian derecho serán excelentes abogados y excelentes personas en la interpretación de la ley cuando aprendan esto que estamos hablando hoy, en la interpretación, el espíritu de la ley, el alcance de la ley, las posibilidades que tiene la ley. San Pablo le decía a los romanos, pero ahora sin ley, capítulo 3, verso 21, se ha manifestado la justicia de Dios. Justicia de Dios mediante la fe en Jesucristo, porque todos pecaron y estaban privados de la gloria. Ahora son justificados por la gracia y la redención a quien Dios ha propuesto. Puso de manifiesto que la justicia, pero el presente le pone demostrando que Él es justo y Él es quien justifica al que tiene fe en Cristo Jesús. Aparece la fe. ¿A una persona lo justifica la fe o lo justifica la ley? Lo que hace Jesús es, dice el Papa Francisco, en una homilía del 15 de febrero del año 2015 en la Casa Santa Marta. Y el Papa Francisco decía cosas bien interesantes en aquella oportunidad. Jesucristo revoluciona y sacude la mentalidad cerrada de la gente en cuanto a la ley, los prejuicios. ¿Comulgo o no comulgo? ¿Puedo o no puedo?
¿Será que es que yo me tomé un vasito con leche y será que no alcanzo? ¿Será que dejo la comunión para mañana? ¿Será que yo lo pensé, no lo pensé, lo hice, lo alcancé, como que tuve la tentación, como que no la tuve? Y dan vueltas y vueltas y vueltas. Hay personas que no miran el espíritu de las acciones. Decía el Papa, tienen mucho prejuicio. Él, Jesús de Nazaret, no deroga la ley de Moisés, dijo el Papa Francisco, sino que la lleva a su plenitud, declarando la importante, por ejemplo, la ineficacia de la interpretación de la ley del talión, según el Antiguo Testamento. ¿Cuál era la ley del talión? Pues todavía existe en la sociedad actual. Eso no es ninguna ley que pasó por allá en la antigüedad. Todavía está, el que me la hace me la paga. Declarando que Dios no se complace en la observancia del sábado, por ejemplo. ¿Será más importante cerrar todo un sábado? Porque yo leí la Biblia y allá dice que no se puede trabajar ni hacer nada porque es que el sábado es el día sagrado. Y Jesucristo va a decir, el sábado se hizo para el hombre o el hombre para el sábado. Contésteme la pregunta, dice Jesús de Nazaret. Es bien interesante poner las personas a pensar. ¿Qué será más importante para Dios? ¿Una persona súper exigente, intransigente, materialista, intérprete de la ley, que es justiciera? ¿O la persona que se abre al Espíritu, mira posibilidades, como lo hizo Jesús de Nazaret? Como Jesús de Nazaret puso a los judíos a pensar, aplíquele la ley de Dios a esta persona, aplíquele la ley de Dios a esta mujer que ustedes dicen que es pecadora, condénenla. Jesús revoluciona las conciencias, la interpretación, la conciencia moral, la revoluciona y abre horizontes para una nueva interpretación según la lógica de Dios. Allá termina la reflexión de hoy. La lógica de Dios. Jesús revoluciona el pensamiento y la interpretación en la lógica de Dios. Y la palabra lógica define todo. Según lo decía Aristóteles, que es el padre de la lógica. La lógica define la razón de ser de las cosas. La lógica del amor de Dios. No basado en el miedo, sino en la caridad, en la libertad, en el celo apostólico, decía el Papa. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Dios no quiere que la gente viva agarrada aquí en la tierra a ver quién cumplió más, quién hizo más, 1 centímetro más, 1 centímetro menos. El problema no es 1 centímetro, el problema es la bondad y el corazón de cada persona, la lógica de Dios. Termino con esta palabra que me encanta mucho de la Santa Biblia, que creo que es bien interesante esa frasecita. Para Dios misericordia quiero y no sacrificio. No quiero tanta cantidad de gente ahí afuera en las calles dictando cátedra de abogado por todas las calles, hablando de leyes e imponiéndosela a los demás, sino quiero gente que tenga caridad, misericordia quiero. Quiero bondad, quiero comprensión. La lógica de Dios está en el amor, la bondad y la misericordia.